tenemos que dividir lo que es soja y maíz de primera fecha de siembra en nuestra zona, que son maíces sembrados en septiembre o soja sembrado en octubre, noviembre, con los sembrados tarde. Los sembrados tarde de segunda sobre el cultivo de trigo, que llamamos soja de segunda o maíz tardío o maíz de segunda, donde bueno, está bien diferenciada la cuestión. Yendo a lo que más sembramos en nuestra región, lo que más siembra el productor, que es soja de primera y maíz, todo está complicado, todo hemos perdido lamentablemente rendimiento, pero llevado por ejemplo para ver cultivo por cultivo, maíz sembrado en septiembre, en primera fecha de siembra, que en nuestra zona es el grueso, gracias a Dios, la mayor parte de la superficie se sembró en esa fecha. Prácticamente estamos por comenzar la cosecha comienza a fin de febrero, primeros días de marzo ya van a estar los primeros lotes, y creemos que lo que menos perdió. Nosotros estimamos pérdidas en maíz de primera con respecto a un año relativamente normal, pérdidas que pueden estar entre un 10 a un 15% en maíz de primera, que son estimaciones que estamos realizando por lo que estamos viendo en los lotes, y bueno, obviamente que se van a corroborar o no cuando entren las primeras máquinas a los lotes y veamos los rendimientos efectivos. Pero te repito, el maíz de primera es lo que menos hemos perdido, creemos que entre un 10 a un 15%. Pasamos a soja de primeras. La soja de primera la llamamos aquella soja sembrada entre octubre y noviembre para nuestra zona. Ahí hay una variabilidad muy grande de casos porque en nuestra zona teníamos una superficie importante donde tenía influencia de napa freática cuando se sembró. Esa influencia de napa freática este año ha sido muy positiva, al ser un año tan seco, tener una napa cerca siempre obviamente que colabora. Por lo tanto, nosotros creemos que en soja de primera la pérdida que vamos a tener en rendimiento con respecto a un año normal puede rondar un 20, un 25%, pero va a haber condiciones, o cuando hablamos de 20-25% por ahí hablamos en promedio, pero vamos a tener condiciones muy extremas, digamos gente o lotes que se van a perder mucho por no tener napa cerca, y lotes donde prácticamente van a estar en un año normal por haber tenido la influencia de napa. Eso con respecto a lo de primera. Con respecto a lo de segunda, las pérdidas son cuantiosas. Soja de segunda en general, todo lo sembrado en diciembre, hablábamos antes, tenemos lluvias desde el 1 de enero hasta hoy 26 de febrero de 20, 25, 30 milímetros entre los 2 meses. Realmente no hay mucho para explicar, digamos, porque con esa agua el cultivo no puede desarrollar normalmente, y aquel lote que no tiene influencia en napa, la pérdida puede ser muy importante. Todavía es difícil de cuantificarla porque el cultivo está transcurriendo su etapa productiva y su etapa de definición. Por lo tanto es difícil cuantificarlo, pero bueno, tanto en soja sembradas tarde como en maíz sembrado tarde creemos que vamos a tener pérdidas muy importantes. Tener el enero y febrero, nosotros la última sequía importante en la zona que tuvimos fue en el año 2009, que fue una sequía importante, pero no de la magnitud de tan poca agua en enero y febrero como este año. Según datos recabados por INTA, que es el que más tiene información, obviamente, en los últimos 100 años prácticamente hay datos, en el INTA de 60, pero tienen información llevada para atrás casi de 100 años, en la década del 40 fue en 1940, durante esa década, no recuerdo bien el año, que fue un año parecido a que tuvimos precipitaciones entre enero y febrero de entre 25 y 30 milímetros. O sea que estamos hablando de 70 y pico de años, que un enero y febrero no ha sido tan seco. Obviamente que desde aquella época hasta ahora se ha mejorado muchísimo en manejo, en variedad, en genética, que va a hacer que el impacto de esa sequía sea menor, porque bueno, se ha mejorado en todo lo que es aprovechamiento de todos los recursos, y obviamente que todos los cultivos tienen mejor comportamiento a la sequía, por lo tanto el impacto no va a ser tan grande como fue en aquella época, pero bueno, de todas formas es mucho lo que falta de agua. Por lo tanto, en lo que estamos hablando de recién, de pérdida de soja de primera y de maíz, por más que llueva ahora, ya son pérdidas ya definidas, no son pérdidas recuperables. Sí necesitamos agua urgente para
a temperar un poco la caída en lo que es siembras tardías. En caso de que se produzcan lluvias en estos últimos días o en estas últimas semanas, ¿puede aminorar la pérdida en sojas y maíz de segunda? Sí, seguro. Por eso decía, lo de primera ya está definido prácticamente, no tiene vuelta, pero en lo de segunda necesitamos lluvia urgente para frenar la caída, para frenar la pérdida, para decir, bueno, perdimos hasta acá y podemos, porque ahora día a día vamos, se nos sigue complicando la cuestión, día a día que pasa sin llover, son pérdidas que vamos acumulando. Y como te decía antes, estamos tanto en sojas tarde como en maíz tarde, estamos en el momento crítico de definición de rendimiento, donde una lluvia nos puede decir, bueno, una lluvia importante estamos hablando, ¿no? De una lluvia que aporte 20, 30 milímetros para arriba, nos puede decir, bueno, frenamos la caída de rendimiento y por lo menos estabilizamos en un rendimiento que no pueda ser tan malo, ¿no es cierto? Hablabas de pérdidas de porcentajes de 10, 15, 20, 25%. ¿Son números importantes para ustedes? Son números prácticamente que a mucha gente lo lleva de ganar a perder, en el año, digamos, desde el punto de vista económico. En nuestra zona, más de la mitad de la superficie que se produce es arrendada. El productor alquila, arrienda distintas cuestiones, por lo tanto sus costos de producción son muy elevados, y perder en una soja que estamos hablando de un 20%, 20 y pico por ciento en una soja primera, por ahí son 10 quintales de rendimiento, que es su margen de ganancia. Entonces, en muchos casos pasa de ser un año que podría haber sido positivo a ser negativo económicamente.